Esta noche le informamos que en su compromiso para garantizar una vida libre de violencia, la Ciudad de México creó una red interinstitucional de información para prevenir y atender a las mujeres víctimas de este mal social. Veamos cómo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, firmó el acuerdo para el funcionamiento de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, la cual tiene como objetivo concentrar la información relativa a mujeres y niñas atendidas por violencia, las canalizaciones, los servicios y apoyos otorgados a ellas. Hoy por eso estamos suscribiendo estos lineamientos, los lineamientos de esta red que nos van a permitir ser más eficientes, más eficaces, poder transparentar lo que está viviendo cada una de las servidoras públicas al recibir una denuncia, al recibir una solicitud de apoyo, al recibir una solicitud de atención. El sistema permitirá reflejar el número real de mujeres víctimas de violencia, antecedentes de violencia, características, factores de riesgo, tipos y modalidades de violencia, así como características de los agresores. El proceso, registro, clasificación y seguimiento de la información se llevará a través de una plataforma que estará a cargo de la Dirección General de Tecnologías de la Información. La coordinación de la red estará a cargo de InMujeres CDMX y lo integrarán distintas secretarías para lograr un trabajo interinstitucional y garantizar el seguimiento de la atención requerida por las víctimas. Incluso que tienen medidas de protección por parte del tribunal. Y a esas, en el momento en que se registra su nombre, sale una alarma que nos dice que ella es una víctima recurrente. A partir de ahí, podremos desarrollar medidas específicas de protección para su integridad física y sus bienes jurídicos y su familia y dar un seguimiento estrecho. Al reconocer la importancia del trabajo que realiza InMujeres en la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la ciudad propuso crear una Secretaría de las Mujeres y la Igualdad de Género, con el propósito de dar un paso en beneficio de las mujeres del país. Asimismo, el mandatario capitalino anunció el inicio de la Escuela de Igualdad, que buscará educar a los niños y niñas con el objetivo de que crezcan con una idea distinta del empoderamiento de la mujer. Con estas acciones, durante la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el jefe de gobierno capitalino refrenda su compromiso en favor de las mujeres y las niñas de la capital. Con imágenes de Javier Cordero, Mariana Sánchez, 21 Noticias.